Buenos días, a las 7 de la noche estamos esperando a los alumnos de Arte y Cultura para comenzar la clase de hoy, viernes 10 de julio de 2020. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Renan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Vic. Faltan, están viniendo, tuvieron clase ahorita, ¿no? Con la maestra Sí, con Sotomayor. Sotomayor, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van con ella? Pues bien, o sea, nos estuvo bombardeando en estos días, pero creo que salimos airosos hoy. Qué bueno. Tratando de combatir el sueño, pero bueno, ahí vamos. Es que no sé qué tiene esa materia que yo desconecto por completo. O sea, me pongo a leer los documentos que hay para la clase y me voy. O sea, no puedo mantener más de 10 segundos la vista enfrente de eso porque se me va. Faltan, bueno, hoy expone Oscar, Lili y ¿quién más? Kevin, ¿no? Sí vinieron. Pues, a ver si entra Saldívar y Kevin, porque Kevin como ya es rockstar. ¿Cómo que ya es rockstar? Ya vive la vida galante. ¿Qué pasó? Y ya, no sé si has escuchado que hay una liga de lucha libre bueno, relativamente nueva que se llama Mayan Wrestling. Ajá. Y ya anunciaron a él como comentarista oficial de los eventos, ya en la página y todo, y ya se vio. De hecho, con su foto todo profesional ahí, trajeado. Ya, él ya trascendió, ya nos ganó. Ya está trabajando directamente en el medio. Pues ya la hizo entonces, ¿no? Pero, ¿cuál es su personaje? No, pero él no lucha. Ok. Yo pensé que sí, yo pensé que luchaba. No, es comentarista. Ya. Aparte, no he porque creo que le dio COVID, chancro, algo así. La verdad, no me interesa mucho eso. Una de esas le habrá dado. Ok, vamos a empezar con, bueno, no creo que, ahorita me acaba de mandar un mensaje, ¿cómo se dice? Perdón, gripa. Tengo ganas de estornudar, si me permite un momento, chicos, voy a apagar esto, o sea, no. Es la alergia, en que llueve por pedazos y no llueve completo, me acaba partiendo el alma porque sube la humedad y yo soy alérgico a la humedad, entonces acabo mal. Y aquí está lloviendo raro, yo tengo un video por ahí, que llovió en la mitad de mi casa, o sea, la mitad de la mitad de adelante llovió y de la mitad para atrás no llovía. Pues sí, casi, entonces yo estaba parado en la sala, ya ni sé por qué lado quedé, ¿no? Pues empezamos con tu exposición y entonces se van conectando Liliana y todo, ahorita me comentó ya me dijo que no se va a poder conectar Díbar, Kevin, ¿quién? No, Lili, Damaris. Damaris ya me dijo que no se va a poder conectar. ¿Quién falta de exponer entonces? Kevin, Oscar y Liliana. No están. Entonces no hay exposición. No, casualmente los que no están.
No, tú nos pusiste a Rothko Menos ya. uno. Bueno. Yo tengo a Rothko y a Pollock. Saldívar se expuso, Sí, él fue el expuso primero, de a hecho, ¿no? Pizarro Sí. y a Gauguin. Por cierto, les voy a adelantar porque sí, sí va a ser el examen, el parcial. Van a ver películas, van a escoger. Yeah, Ahorita bien, les digo, ahorita les digo entre cuáles. Si quieres empezar, Oscar, pero para... no más que me dé a compartir pantalla y ya lo doy. Correcto, permíteme. Todo, por cierto, todos darks los que me tocaron, ¿eh? Sí. Bien, darks. Igual le puse así la presentación, todos deprimentes al final. Sí, de hecho, ahí está, ya puedes compartir. Sí, pero Rothko, ahí te vamos a hablar de Rothko, que tiene unas cosas muy interesantes. Ahí está. Estoy comprobando que no tenga nada controversial, digamos, en pantalla. Ok. ¿Qué dice? Aquí está. Ahí es. Oh, Muy ahí. bien. Maravilloso, no se puede abrir. Vamos a ver, si le doy de nuevo, debería funcionar. Ahí está. Muy bien. Mark Rothko y Jackson Pollock, los dos pequeños darks, que vaya que su vida fue triste, y no solo eso, sino que en el caso al menos de Pollock, él fue, digamos que rechazado, ¿no? O sea, él no tenía, analizando su biografía, dicen que no tenía mucho talento para el dibujo, lo cual bastante curioso para alguien que se dedicó al arte y a las escuelas de arte, pero eso es lo que desencadena en su estilo, ¿no? Él es uno de los más importantes del siglo XX y aquí es en donde vemos, él es de los que empieza este nuevo estilo, como nuevo género, por así decirlo, que es el expresionismo abstracto. Como les decía la semana pasada, si ya parecía, el abstracto ya estaba así como que bastante interesante, o sea, bastante raro. Aquí es ya de plano tirar la pintura y dejar que se extienda por el lienzo. Desde su infancia, Paul sobresale por su gran capacidad artística, hecho que luego probablemente lo produjo el traslado a Nueva York. Algo importante es que ambos estuvieron en la misma academia, de hecho. Y como muchos de estos, el lugar para los artistas es Nueva York, básicamente. Sí. Aún no entiendo muy bien por qué, pero ahí fue donde se agarró, donde tenemos Broadway, tenemos los típicos bares, las cantinas, esos, más que nada bares, donde está la música ahí de fondo, donde recitan poesía, de esos que hay como 3, 4 personas máximo. Los beatniks. Ajá. Su carrera se desarrolla a mitad de los años 30 y en el año de 1956 es cuando muere bajo los efectos del alcohol. Pasa todo, de hecho, curiosamente, una muerte de... una muerte muy de rockstar, ¿no? O sea, justo en el pico de su carrera, creo que a 3 años, si no me equivoco, después de conseguir, y como estarán viendo, ahí están algunas horas. O sea, 3 años después de conseguir su mayor auge, de ser una persona, de ser nadie, una persona relevante, es cuando muere, justamente por eso, por el alcohol. Como la fama como que le hizo mal. Sí. Entonces, una de las técnicas de Pollock es la del goteo de pintura. Y la forma en la que utilizaba sus herramientas era diferente. O sea, aquí ya nos estamos olvidando, en este estilo, nos estamos olvidando de la estructura básica.
ya ni siquiera está colocado el lienzo sobre el atril. Sí. Es aquí directamente o en la pared o en el piso. Una de las que vi es que amarraba la cubeta de pintura al techo o a una superficie así con una soga, le hacía un hueco en la parte de abajo, en la base, y lo empujaba y lo dejaba que fuera, que es Sí. el movimiento como el péndulo estuviera pintando. O muchas veces era arrojar la pintura, no utilizaba los pinceles, utilizaba diferentes materiales para poder hacer sus obras. Aunque no todas fueron con eso. Obviamente, como usted fue trabajando en una escuela de artes, entonces ahí como fue desarrollándose hasta que de plano vio que no era bueno para ese tipo de pintor y decidió, voy a hacer mi propio estilo con todos los mujerzuelas. Y salió eso. Y su muerte, la noche del sábado del 11 de agosto de 1956, subió a su auto un convertible con 2 mujeres. Ojo, cuidado ya. Dice que estaba muy borracho y pese a las advertencias de sus acompañantes, empezó a acelerar cada vez más hasta que perdió el control. Se salió de la ruta y se estrelló contra uno de los árboles. Murió así a los 44 años, jovencito el señor. Y ese fue el hombre que revolucionó el lenguaje artístico. Bastante rompedor porque ya estábamos todos acostumbrados, o sea, ya la gente estaba acostumbrada al estilo clásico. O sea, gente que no conoce de arte, véase yo, que ve un paisaje, una persona, luego empieza a surgir este estilo abstracto, como que ya empieza a romper, y aquí de plano Paul rompió por completo, plasmando tal cual la pintura. O sea, se supone era expresar más que nada los sentimientos de eso, o sea, como que estos esas cosas que se hacen para analizar el cerebro, ¿no? Yo lo veo así, para analizar el cerebro, cómo están las imágenes, por ejemplo, cuando uno piensa las imágenes algo, de Rorschach. Ándale. Cuando uno piensa algo, pues para analizar igual los estímulos, creo que la forma, lo que él quería presentar era algo parecido, expresar con colores y los trazos los sentimientos. Pero alguien que sí estuvo bastante metido en esto es Rothko, que ahorita lo vamos a ver. De hecho, hay una cosa interesante con Pollock, porque Pollock económicamente durante el principio de su vida, hasta antes de hacerse famoso, le fue mal. De hecho, vivía en una granja apartado. Vivía en casa de sus hermanos primero y luego le dieron la granja familiar que estaba abandonada. Y esa granja, pues él se dedicaba a tomar realmente, era alcohólico, estaba diagnosticado como alcohólico. Y bueno, entre experimentar el arte y todo, llega este movimiento. Lo interesante de Pollock es que su técnica es lo que ahora conocemos como dripping art o arte de goteo, que es muy famoso sobre todo para hacer los performances. Y esto va a variar de muchas maneras, ¿no? Y el elemento del dripping art puede ser desde pintura hasta, no sé, excrementos. En el nuevo arte conceptual, si lo quieren decir así. Lo que deja una marca en el lienzo. Exactamente. Hay gente que lo ha hecho con su propia sangre. Estoy juntando toda la información para que la próxima semana veamos esta parte del arte contemporáneo y del arte postmoderno y el performance. Pero estoy juntando bastantes imágenes muy interesantes por allá. Ya, profe. Sí. Tengo una observación de de esto de la vida de Pollock. Esta diapositiva que dice Lee Krasner, la viuda de Pollock, se encargó de que el genio siguiera vigente, de la misma forma en que lo había en vida Suyama una vez muerto. Supongo parte de ella. ¿Cómo estuvo?
Sí, es que me encanta esa frase de que mantuvo encendida su llama una vez muerta. Supongo que de manera altruista, ¿verdad? Y sin ningún interés económico de por medio, ¿verdad? ¿No? ¿Quién te ¿Ya? dijo que de manera altruista? Yo nada más quería ratificar eso. Se odiaban Claro, prácticamente, o sea, tenía una vida conflictiva. Pues, Pablo tenía una vida muy conflictiva debido a ese alcoholismo. Entonces, muchas veces, de hecho, se le describe como, o sea, lo describe como una persona tranquila hasta que agarraba el vaso. sí, era mala copa, de hecho. Pero cuando estaba en el periodo de mala copa era también cuando era más creativo. ¿Se acuerdan de este capítulo de Los Simpson? Cuando Sí, Mero cuando hace, hizo su asador. exactamente, más o menos por ahí va el carácter de Pollock. Solo que Pollock tenía cierta formación, porque sí había estudiado arte. Eh, igual que Rothko, ¿no? Creo que en De la misma hecho, escuela. igual fue influenciado por Diego Rivera, si no me equivoco, ¿no? Conocí a varios muralistas mexicanos, curiosamente, allá en esa academia en Nueva York. Así es. Sí, conoce creo que es a Diego Rivera, a Rufino Tamayo y a otro, ay, no recuerdo el nombre del otro que conoce. Habían varios importantes de aquí de México que Sí, fueron los que lo influenciaron en su estilo. Y hay muchos que respetaban, al menos les gustaba mucho la forma en la que había reinventado esa manera de hacer arte. obvio, él tenía la técnica y él pues ya deshizo la técnica, ¿no? Y como que además canalizó, por eso se llama expresionismo eh, Abstracto. abstracto, porque al final lograba expresar sus emociones. Yo me imagino que después de intentar pintar algo y se molestó porque no le salió un trazo y habrá tirado la pintura. No sabemos cómo fue ese proceso creativo de decir, ah, mira, quedó chido y seguir haciéndolo, ¿no? Yo apuesto porque estaba con medio whisky en la sangre y nomás no le salía nada y empezó a tirar todas sus cosas. Pudiera ser porque Y el carácter de él era de repente muy agresivo, ¿no? Y lo interesante es esto, él casi vivió mantenido mucho tiempo por su familia, hasta que fue ganando como que esta fama y este reconocimiento. fueron nomás 3 años que le duró. Así es, digo, su viuda lo aprovechó más, ¿no? Eh, como dice Renan, al dejar la llama encendida del artista, pero pues no fue altruista para mantener a ellos y a su familia que tanto le habían dado, ¿no? Pues si ya te tocó vivir con alguien así, mínimo sacarle provecho en Marte. Créelo. No, pero digo, la influencia de Pollock al final, yo siento que se va más, es que no vino Liliana, porque se me asemeja mucho al arte de Joan Miró. No sé si han oído hablar de él. A ver, vamos a poner. Sí, yo ya he escuchado. Ahorita les muestro, déjenme buscar la imagen. A ver si encuentro. Joan Miró. Una disculpa, profe, estaba viendo los pendientes. No te preocupes. Vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar Sí, ya vi. las de Joan Miró. Sí, o sea, mucho. Pero tiene como que más forma incluso dentro de ese estilo. Sí, de hecho ya Joan Pero, Miró trabaja lo que se le conoce el arte, es como entre el cubismo, expresionismo también, no me deja abrir las fotos, ¿cómo va a ser? de Y hecho, maneja muchos, me recuerda como de estas, parecidas como las mandalas, algo así se llama. O sea, como que mandalas, las figuras, ándale, las figuras, pero como que no, completas, no tienen los mismos patrones de colores. O sea, y de hecho, veo que maneja colores muy brillantes en algunos casos. O sea, de como hecho unos Joan Miró contrastes muy maneja, extremos. entonces se aprecia. Ya no estoy viendo porque si no, hace un Inception acá. Porque los trenes del teléfono. Ok, Pero sí, estoy mirando en.
Joan Miró, de hecho, utiliza mucho la paleta de colores básicos, amarillo, verde, azul, que es esta que está utilizando Pollock en sus primeras obras. Ya después son más, pues, de tirar la cubeta o la pintura en la pared y en el suelo, ¿no? Él se deshace de esta técnica del pintor en su estudio. Y ya su estudio, de hecho, era medio caótico, si lo quieren imaginar de alguna manera, cuadros apilados. Esa técnica caótica. Sí, o sea, era muy de él. El arte de Pollock era muy al estilo de Pollock también. Entonces, cuando vemos tal vez un dripping actual o una pintura que sigue ese estilo, ya podemos decir que no es tan original y pues al final también puede ser no tan artístico, ¿no? Muchos van a decir que Pollock e incluso Joan Miró lo han calificado de jamparte, por esa cuestión del arte abstracto, ¿no? Que cae en el arte de los 60, cuando el arte empieza a ser más una mercadería que un proceso artístico y de expresión, ¿no? Pero pues ahí se va. De hecho, hay una película de Pollock bastante buena. Se las recomiendo también. Y no sé si podemos seguir. Sí. Lo que iba a decir es que creo que en una entrevista igual le había preguntado sobre cómo definía su arte, algo parecido. Entonces él decía que él era su propio arte. Sí. Que él estaba expresando, o sea, tal cual se expresaba a sí mismo, o sea, dejaba en la pintura, básicamente. Así es. Con eso pasamos a alguien todavía más depresivo, que es Rothko. Rothko, aquí dice que él emigró desde la antigua Unión Soviética y se estableció en Portland, en Oregon, asistiendo a la Universidad de Yale. Abandonó antes de graduarse y luego se mudó a Nueva York en la Art Students League, que es justamente donde estudiaba Pollock. Y ahí fue donde va desarrollando su estilo. Esta es una de sus obras, o sea, de las primeras, por así decirlo. Él trabajó según la pauta expresionista, o sea, al principio Rothko trabajó según la pauta expresionista, pero durante el transcurso de la carrera fue acercándose a la abstracción. Y en 1947 ya abandonado completamente el uso de las figuras. Light Red Over Dark Red encarna el estilo al cual Rothko fue mundialmente reconocido como un destacado exponente del expresionismo. Aquí lo que podemos ver es que todavía tenemos la presencia de las figuras. Hay personas, estamos viendo como... Pues es como la entrada a un metro, si no me equivoco. Así es. Entonces, aquí todavía. Pero conforme va avanzando el tiempo, se va distorsionando cada vez más. Aquí ya empiezan a perderse cada vez más figuras, se podrían ver como algunos rostros, una forma, como si fuera, no sé, como si fuera una especie de paisaje, pero completamente distorsionado. De hecho, con Rothko, perdón la interrupción, sus primeros trabajos son criticados por lo mismo, por la forma. E incluso la crítica que le llegaron a hacer, incluso le llegó a hacer Max Weber, es que sus pinturas parecían hechas por un niño, que no sabía manejar el cuerpo y la forma y que por tanto tal vez no debería dedicarse a pintar, porque pintaba como un niño. Esa fue una de las primeras críticas que le hicieron. Y sin embargo... De hecho, ¿Cómo? Sí. No, iba a decir que de hecho muchas de las figuras de las primeras son como cuerpos muy distorsionados, como que muy... La forma... Como si lo hubieras agarrado a una persona hecha con placer y lo hubieras revuelto o estirado. O sea, fueron muy exagerados, muy extraños. Sí. Bueno, entonces sigo. Continuamos. Ya me quedé. Bueno, aquí básicamente nos dice que él ya va quitando las figuras o símbolos
y empieza a proyectar más su emoción. De hecho, uno de sus motivaciones para pintar, y lo vamos a ver en las siguientes, era expresar los sentimientos directamente en la pintura, utilizar los colores y plasmarlos. Aquí es donde vamos a avanzar a un cambio completamente radical. Si aquí ya teníamos formas, teníamos figuras, a continuación vamos a ver esto. Rothko rechazaba la definición de abstracto para su trabajo. Cuando describía la motivación detrás de sus obras, remarcaba la identidad familiar de las cosas. Debe ser pulverizada para destruir las infinitas asociaciones con las que la sociedad encubre cada aspecto de nuestro medio ambiente. Aquí ya no tenemos nada de lo que se veía antes, ¿no? No hay ninguna figura, no hay ningún símbolo, no hay nada. Solo tenemos un cuadro de un color con dos rectángulos diferentes, todos manejándose más o menos en la misma tonalidad. Con esto él quería expresar sentimientos, quería expresar sus emociones. Básicamente quería agarrar un sentimiento específico y ponerlo en colores. Él trataba de manejar esa técnica de expresión por color. Y conforme va avanzando la vida, va avanzando el tiempo, se va volviendo cada vez más oscuro, porque él padecía de depresión. Sí. Él quería... ¿no? Perdón, de hecho, las imágenes también de los cuadros no son pequeñas, ¿eh? Son cuadros de enormes. 2-3 metros de alto. Son lienzos grandes. Creo que no tiene mucho en realidad el tamaño, porque creo que se da un tiro con Yoko Ono. Tranquilos, tranquilos, vamos a seguir. No, ya veo por qué hizo lo que hizo. Bueno, él quería que ese trabajo creara una relación íntima, una intensa experiencia estética en el espectador, y que sus obras fueran expuestas en grupos para que cada una pudiera expresar una voz individual entre las demás. Ahora, su muerte. Rothko apareció muerto en su estudio en Nueva York, donde se había refugiado después de separarse de su segunda mujer el 25 de febrero de 1970. ¿Por qué una persona como Rothko, en la cima de esa carrera, con una vida resuelta, decide morir voluntariamente? Depresión. Uy, aquí me adelanté. Como les había dicho, conforme fue avanzando su carrera, cada vez se fue haciendo más oscuro. Su intención era expresar todo lo que sentía a través de los colores. Y entre peor se sentía, más oscura era su obra, hasta el punto en que sus últimas eran negro sobre negro, básicamente. Ese es de hecho de una de esas. Había una aneurisma de aorta 2 años antes. La separación de su segunda esposa lo puso en una depresión que lo condujo al aislamiento. Pero había concertado una entrevista con una persona de una importante galería para ese día, lo que hace suponer que no fue premeditado. O sea, fue al momento de leer su bajón y ya. Creo que, si no me equivoco, eran 12 obras con acuarela o algo así, ¿no? Hay Era algo. otra materia. Pues sí, es esta. Les voy a comentar qué pasa con esto. Bueno, el aneurisma de Rothko le había provocado una atrofia muscular. De hecho, casi no podía utilizar la mano derecha con la que pintaba. Y no podía tampoco estirar y hacer mucho esfuerzo para levantar las manos. Entonces, el divorcio, aunado a la idea de no volver a pintar, porque el doctor se lo dijo, no puedes volver a pintar lienzos, hicieron que se deprima mucho. O sea, lo único que él podía hacer, o sea, al menos lo que él sentía que podía hacer, era pintar, y de pronto una enfermedad se la quita. Lo deja ya se había divorciado una vez, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se enferma, ahora ya no puede pintar. ¿Qué le queda en esa vida? Y justo, como decía ya, en ese mismo día tenía una explosión, pero con todo eso detrás a sus espaldas, es como que, ¿para qué le sigo? Y pues, adiós. De hecho, sí fue un acto premeditado lo de Rothko. Les voy a contar todo el asunto. Hay un libro que él escribió que se llama Pensamientos y Escritos sobre el Arte, de Mark Rothko, donde va exponiendo su filosofía y su forma de pensar y el proceso que tiene, ¿no?
Leyendo este proceso de Mark Rothko, podemos entender a la persona, ¿no? Podemos entender al artista. De hecho, Rothko era muy, digamos, ¿cómo quiero decir la palabra? Disciplinado. Él hablaba mucho de la disciplina, hablaba mucho del arte y hablaba mucho de la función del arte, que la función del arte era despertar conciencias, era generar la belleza. O sea, él tenía muy definido que él dice, yo no pinto, esto lo voy a citar o lo voy a parafrasear porque es parte del libro, él dice, yo no pinto cubos o cuadros de colores sobre colores, yo pinto paisajes para que la gente pueda entrar en sí misma, para que la gente pueda interiorizar y pueda ver lo que hay en su mundo interior y pueda reflexionar. Él buscaba esta reflexión de la gente a través de su arte. De hecho, Rothko empieza a ganar fama y empieza a ganar mucho reconocimiento con estos cuadros, con estos lienzos en blanco y negro de colores, con estos cuadros. Y lo empiezan a llamar de las galerías de arte, se empieza a llevar con todo el medio artístico y empieza a generar, de hecho también tiene críticas hacia otros artistas, le hace una crítica a Pollock por allá también. Pero pasa algo muy interesante. Rothko, el último día de su vida, donde las últimas semanas de su vida, hay un restaurante que hasta la fecha, creo que es está por el Carnegie, no voy a hablar del Carnegie Hall, del teatro, que se encuentra en Nueva York. Bueno, es un teatro y junto a ese teatro, o el edificio, y el edificio Carnegie Hall. En el edificio Carnegie Hall había un restaurante que era solo para la clase más adinerada de Estados Unidos. Y ellos le habían pagado a Roth una suma así enorme para la época, como si le hubieran pagado como 3 millones actuales por su obra. Por hacer esos 12 lienzos en negro, de lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Él los pinta y dice, y lo empiezan a presionar para que los pinte, pero él no firma el contrato, ¿no? Él dice, de hecho, lo va a firmar, esta cita que tienes para firmarlo. Rothko tenía una cosa, él había venido de un estrato bajo, ¿no? Él había escapado de la pobreza y había conocido el arte y había escapado de la pobreza a través del arte. De hecho, una de las carreras que lo obligaron a estudiar, que estudia en la universidad, me parece que es la de contador, porque Rothko era ruso de ascendencia judía y huye a Nueva York por la persecución que había a los judíos por el movimiento comunista de la época, ¿no? Eso doble mal, ruso y judío. Uh-huh. De hecho, en Nueva York le hubiera ido re bien. Como ahí contador. Básicamente reyes de los diamantes allá, en realidad en Nueva York. El problema es que a él nunca le gustó. Él decía, yo no, ya en los apuntes estaba, y él lo dice y lo menciona y es claro. Desde que era niño a mí me ha gustado el arte y me ha gustado expresar la belleza. Yo no quiero hacer lo mismo que hacían mis padres, porque su papá tenía una tienda. Entonces por eso lo mandan a estudiar contabilidad para que sobreviva el negocio familiar, ¿no? Que es lo que él no quiere hacer. Y bueno, sí lo logra, se despega de todo esto y empieza a trabajar en el arte. Pero Rothko tenía algo. Rothko era muy de comer en los restaurantes de comida china, los puestos de la calle, perros calientes, etcétera, etcétera. Y él decía que no debería haber un restaurante o que la gente no debería pagar más de $3 en esa época por una comida que cuesta 60 centavos hacerla, ¿no? Que pagar más de 50, $100 por un plato de comida era un insulto para la gente. No sé si van por la idea. Bueno, esta es la idea que tiene Rothko y entonces a Rothko lo invitan, le dan una cena, le dicen, pide lo que quieras del restaurante porque tú vas a pintar la decoración de este Hotel Carnegie, ¿no? Le quedan los 12 cuadros y, ¿cómo se llama?
él va a pintar, ¿no? Él dice, bueno, pues píntanos esto, se le ocurre una idea, la presenta, le aceptan la idea y le dicen que le van a pagar tanto, ¿no? Y le dicen para que te familiarices con el lugar, vende a comer, te invitamos. Y empieza a ver los platos de comida, no sé, pato a la naranja, que él lo comía en $2 en China, en la comida china, lo llega a ver en $150, para la época era un precio muy alto, ¿no? Empieza a ver platos demasiado caros y dice, ok, está bien. Se va y dice, nadie debería pagar más de $3 por un plato de comida. O sea, es como que la exageración, ¿no? Él se queda con el estilo de vida americano, de la comida barata y la economía, porque según él tenía unas ideas medio extrañas en ese sentido. El caso es que cuando le detectan aneurisma, le empiezan a presionar por el Carnegie para terminar la obra. De hecho, creo que él había hecho 2 cuadros que los dejó allá. Y le dijo, estos voy a, como adelanto, pero voy a pagar otra. Empieza a hacer esta colección de 12 cuadros. Antes de morir y antes de firmar el contrato para recibir su dinero, o no recuerdo si lo recibió, de ahí no me queda muy claro. Él agarra los 12 cuadros en negro, estos que están aquí, no en playa, bueno, los empaqueta, los manda al Museo de Arte, no recuerdo si de Nueva York, o los mandó a un museo en especial y los mandó como donación. Luego de eso, se suicida. Le jugó chueco al Carnegie. Igual hay una capilla, la capilla Rothko, Así es. allá en Estados Unidos, que está igual, está bien extraña la capilla porque es como una sala, supone es como una sala octogonal, algo así, si no me equivoco. Igual donde están puestos unos cuadros que igual son oscuros, de hecho, son casi en su totalidad negros, ¿no? Azules. Sí. De hecho, ajá, los de la capilla Rothko son los que donó. Justo, ahí están. ¿Usted conoce a Alex Ross? Ross, no. ¿No conoce a Alex Ross? No me suena, pero no me acuerdo. Que dibuja cómics. Ah, ok, sí. ¿Qué prefiere, una obra original de Alex Ross o de Rocco? Chispas. Me la pones difícil porque, digo, en lo personal, a mí me gusta Rothko. Ajá. Y Alex Ross, su arte, que se ve muy hiperrealista cuando dibuja a los Sí. héroes, está brutal. Tal vez, si me dices por precio, me voy con Rothko, porque Rothko valdría más al estar ya muerto y tener más carrera. Pero, y lo puedo vender si me llevo a quedar sin dinero en algún momento. Aunque Pero también ¿cuál es verdad que apreciaría ¿dónde más guarda usted? uno una obra de Rothko, no? O ¿Cuál sea, medias apreciaría hasta te más llevas acá. usted de que se sentaría a apreciar ese arte en su sala? Los dos. Los La verdad, dos. los dos. Sí. ¿Apreciaría entonces por igual? O sea, que digas, me voy a sentar 5 minutos a apreciar lo de Rocco y el arte de Alex Ross, así con 20 superhéroes así súper realistas. Lo que pasa es que en el estilo de Rothko, como que es hasta cierto punto como inóptico, ¿no? El hecho de estar viendo, que es justamente lo que él quería hacer, el ver y que la gente se refleje, o sea, que sea como un reflejo de su sentimiento, ver a través de él. Así es. Si tú ves uno de los Rothkos originales, de hecho llegó una exposición hace mucho tiempo aquí de Rothko, y sí tuve chance de ir a verla. Los cuadros te invitan a eso. Te sientas en una silla, los Pero ¿se miras. sienta uno a preguntarse lo hermoso que es o te dices, ¿qué es esto? Tu primera impresión al ver es, ¿qué es esto, no? De hecho, ¿Sí? cuando vi la exposición fue cuando empecé a informar, a conocer a Rothko, a todo el arte de Rothko. Lo primero que dices es, ¿qué es esto, no? Pero te sientas y observas y pasa algo. De verdad, puede ser un poco la idea de que pasa algo, ¿no? De que llega un momento en que entras en una especie de trance.
y puedes como que pensar con más claridad. El caso es que cuando terminas de ver las obras de Rothko y sales del lugar donde están, acabas siendo diferente. Digo, logra como arte. A ver, chicos, ¿les parece si nos salimos y volvemos a entrar? Para que Sí. no nos saque esto.